El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de septiembre del 2025. A cargo de la misma estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios. Al respecto, vamos a iniciar mostrando algunos resultados relevantes del escenario internacional al mes de agosto. Posteriormente iremos a describir el resultado de la inflación al mes de septiembre, explicando en detalle las variaciones de la misma y finalmente terminaremos con un breve resumen de lo expuesto. Iniciando entonces con algunos resultados relevantes de la inflación regional y mundial, lo que observamos es que al mes de agosto los países Argentina y Bolivia fueron los que registraron mayores aumentos en términos mensuales de inflación, como se puede ver en pantalla, del 1,9% para el caso argentino y el 1,01% para el caso boliviano. Esto también se refleja en sus tasas interanuales del 34,6 y 24,15% respectivamente. Sin embargo, cabe destacar que otros países de la región, como Uruguay, Brasil y Perú, mostraron también tasas de inflación negativa en el periodo de agosto del 2025, con tasas de menos 0,03, menos 0,11 y menos 0,29% respectivamente. Esto refleja un poco también la dinámica que se observa en los precios tanto a nivel regional como a nivel global. En términos interanuales y excluyendo a los casos extremos de Argentina y Bolivia, se puede observar que Brasil es el país que presenta la tasa más elevada en términos de inflación anual, con una tasa del 5,13%, seguido por Colombia con una tasa del 5,10%, por encima de sus respectivos rangos metas. En contraste, vemos el caso de Perú, el cual en la región es el país que observa la menor variación porcentual en términos anuales del 1,11%. Para el caso paraguayo, en agosto recordaremos que la inflación interanual fue del 4,6% dentro del rango meta del objetivo de inflación del Banco Central. En términos interanuales y también haciendo un poco una comparación con los distintos rangos meta de los países, lo que podemos observar es que la región presentó comportamientos mixtos con, como mencioné, Brasil y Colombia, digamos, arrojando o observando las tasas de inflación más elevadas en términos interanuales, del 5,1% y también para el caso colombiano el 5,1% en términos anuales. Para el caso chileno vemos una desaceleración en la inflación interanual que actualmente, es decir, al mes de agosto se ubicó en 4% y como se mencionó el caso peruano, una de las menores tasas de inflación anuales de la región con tasas en torno al 1,1%. Viendo un poco en resumen los datos de inflación interanual de los distintos países y las distintas economías analizadas, repasamos nuevamente que Argentina y Bolivia registran las tasas más altas, mientras que el caso chino presenta las tasas más bajas de inflación interanual. Y como siempre también destacamos que Paraguay se estaría ubicando a este mes, analizado el mes de agosto, más o menos en el centro de la distribución de variaciones, teniendo en cuenta también nuestra propia meta inflacionaria y el rango meta propio de nuestro país. Pasando un poco a repasar los datos del índice de precios de alimentos de la FAO, este indicador que muestra un poco la trayectoria de los precios internacionales de los commodities alimenticios principalmente, vemos que al mes de agosto también este indicador arrojó una tasa de variación interanual del 6,9% para los alimentos en conjunto. En ese sentido se destacan las mayores tasas observadas para el caso de los aceites y de los lácteos, con variaciones del 24,3 y 16,2% respectivamente en términos anuales, mientras que el azúcar y los cereales mostraron las menores tasas de variación, con tasas de menos 9 y menos 4,1% respectivamente. En términos mensuales, vemos que los alimentos continúan incrementando sus precios en el entorno internacional, habiendo mostrado una tasa mensual de 0,1% de incremento, destacándose lo que ocurrió con los productos cárnicos,
y también con los aceites, ¿verdad? Mostrando tasas de variación mensual bastante importantes, de 0,6 y 1,4% respectivamente. En contraste se ve también las disminuciones de precios de los lácteos, los cereales, con tasas de menos 1,3 y menos 0,8% respectivamente en términos mensuales. También repasando un poco algunos precios relevantes para nuestra inflación, como es el caso del crudo, vemos que el petróleo Brent cotizó en septiembre a $67,6 por barril aproximadamente. Estos son datos preliminares extraídos de Bloomberg. Y lo que se observa es una trayectoria una tendencia a la baja en los precios que se observó básicamente todo este año, a partir del mes de enero, en donde tenemos este ligero pico que se observa en pantalla allí. Se observa una tendencia a la baja en el precio del crudo y también una variación interanual negativa en torno al 7,2% de disminución en términos anuales aproximadamente. Lo mismo se observa para el petróleo WTI, también con una tendencia a la baja desde el mes de enero aproximadamente, con un ligero repunte en junio, pero nuevamente con una trayectoria al descenso. Y vemos que en términos interanuales también este indicador arroja una variación negativa del 8,3% aproximadamente. En cuanto a la cotización internacional de la soja, vemos que este commodity cotizó a $375,2 por tonelada aproximadamente en el mes de septiembre, mostrando un ligero repunte respecto al mes anterior, ¿verdad? Un ligero incremento. Y en términos interanuales también mostrando una tasa ligeramente positiva del 0,7% de variación anual. Básicamente lo que encontramos es que este ligero repunte que se observa al margen, ¿verdad? Estaría explicado por los reportes del Departamento de Agricultura estadounidense, en el cual básicamente indican, digamos, menores áreas sembradas para este commodity, lo cual, bueno, sería un indicio de una menor oferta de este commodity para el comercio internacional, y eso es lo que estaría impulsando básicamente a los precios ligeramente al alza, ¿verdad? Si bien estos son datos mensuales, ¿verdad? Y que se observan ligeramente en el margen, estamos viendo hacia futuro a ver cómo se estarían comportando estos precios. Pasando ahora sí al escenario doméstico, empezamos mostrando un poco el resultado de la inflación total. Y aquí observamos la trayectoria del índice de precios al consumidor en la línea amarilla o dorada, como se puede ver en pantalla, y también la trayectoria de las variaciones interanuales de este indicador, de este índice. Vemos que en el mes de septiembre la inflación interanual fue del 4,3%, por debajo del 4,6% observado en el mes de agosto. Y lo que es interesante de este gráfico es mostrar que al inicio del periodo que se inició en diciembre del 2017, en donde el índice de precios al consumidor tenía un valor de 100, puesto que es el periodo base elegido para esta canasta, se observa que en los últimos 7 a 8 años, iniciando en el 2018 hasta la actualidad, este índice hoy en día se ubica en torno a los 139,2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hoy en día yo necesito de aproximadamente 139.200 guaraníes para comprar lo que en el periodo inicial, ¿verdad? De inicios del 2018, yo podía comprar con 100.000 guaraníes, ¿sí? Entonces, repito, lo que yo en el periodo del 2017-2018 yo podía comprar con 100.000, hoy en día necesito 139.200 guaraníes para comprar los mismos productos en promedio, si tomamos al IPC como referencia. Esto es importante mencionar, puesto que la inflación acumulada en este periodo estaría en torno al 39,2%, como se puede fácilmente calcular y se puede observar en pantalla. Típicamente a este incremento acumulado de la inflación en el tiempo es lo que varios analistas se refieren cuando hacen
análisis de pérdida del poder adquisitivo del guaraní. Sin embargo, hay que entender, ¿verdad?, de que esta inflación acumulada en el tiempo, a lo largo de los 7 u 8 últimos años, en realidad está bastante en línea con la meta de inflación del Banco Central, como se puede ver en la trayectoria de inflación interanual en la línea gris, ¿verdad? Si bien esta trayectoria muestra que tuvimos picos de inflación importantes en el 2022, ¿verdad? Recordemos aquel episodio posterior al inicio de la guerra Rusia-Ucrania, donde se dispararon los precios del petróleo, y observamos picos de inflación en torno al 11,8%, como se puede ver en pantalla. Esta trayectoria de inflación eventualmente se fue desacelerando y volvió a ingresar dentro del rango meta para ubicarse en torno a lo que sería la meta del BCP, en torno a un 3,5-4%. Por lo cual, esta, entre comillas, pérdida de poder adquisitivo en realidad es algo que se refleja y que está bastante en línea con lo que sería la meta de inflación del Banco Central. E inclusive, si queremos analizar y continuando un poco con este análisis de, entre comillas, lo que sería la pérdida del poder adquisitivo del guaraní, podemos también analizar otras variables nominales, como por ejemplo el salario mínimo legal. El salario mínimo legal, como es sabido, a partir de la ley del año 2016, este salario se ajusta todos los años en la misma proporción que el IPC, por lo cual si nosotros tomamos el periodo de septiembre del 2018 a septiembre de 2025, los últimos 7 años, vemos que el IPC acumula una variación acumulada, valga la redundancia, del 36,8%, mientras que el salario mínimo en ese mismo periodo acumula una variación del 37,2%. Es decir que, como se puede ver en pantalla, ¿verdad?, el salario mínimo legal en el año 2018 era de 2.112.562 guaraníes. Hoy en día este indicador está en torno a los 2.899.048 guaraníes, por lo cual la variación acumulada de este indicador a lo largo del tiempo, de estos últimos 7 años, fue de 37,2%, ligeramente inclusive por encima que la variación que mostró el IPC, ¿verdad? Esto indica que básicamente las variables nominales, como en este caso el salario, se van ajustando en la misma proporción, bueno, que el IPC, e inclusive en este caso en los últimos 7 años un poquito por encima, ¿verdad? Lo que da a entender, ¿verdad?, de que si tomamos el IPC como referencia, en realidad el salario mínimo legal no habría perdido poder adquisitivo en este último periodo. Y si bien, bueno, esto es sabido también, como dije, a partir de la ley del 2016, que esto es así, ¿verdad? El ajuste del salario mínimo se realiza, digamos, teniendo en cuenta al resultado del IPC. Entonces, también podemos analizar un periodo más largo, ¿verdad? Un periodo anterior a esa ley, a ver cómo se comportó el salario mínimo legal en comparación al IPC. Y en ese sentido mostramos en pantalla, digamos, la trayectoria del salario mínimo legal desde el año 1980 hasta la actualidad, es decir, los últimos 45 años de historia económica nacional. Y lo que se observa es que en enero de 1980 el salario mínimo legal estaba en 20.520 guaraníes, ¿sí? Hoy en día este salario mínimo se encuentra en, como se mencionó, 2.899.048 guaraníes. Si nosotros tomamos el salario mínimo legal de 1980, de, como mencioné, 20.520 guaraníes, y lo ajustamos por el IPC a lo largo de los últimos 45 años, observaríamos que el salario mínimo se estaría ubicando en apenas 2.276.020 guaraníes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el salario mínimo legal, como toda variable nominal, se va ajustando, digamos, en la misma trayectoria que lo que se ajustan los precios de la economía, e inclusive se va ajustando en algunos casos por encima, ¿verdad? De este modo vemos que el salario mínimo legal a hoy ha acumulado un incremento en el poder adquisitivo en términos reales, si es que tomamos al IPC como referencia para deflactar, de 27,4% respecto a su valor de 1980. Es decir, el salario mínimo legal, como las diversas variables nominales de la economía, se van ajustando a medida que también los precios se van incrementando.
lo que resulta finalmente en una pérdida de poder adquisitivo menor o inclusive una pérdida que no es tal, así como se observa en pantalla, en este caso inclusive de un incremento en el poder adquisitivo de este salario mínimo legal puntualmente. Y si nos referimos a los ingresos de la totalidad de la economía, vemos que la variable próxima cercana para analizar los ingresos sería el PIB per cápita. Nosotros entendemos que si bien, digamos, el PIB per cápita nos muestra un promedio, ¿verdad? Y por supuesto existen personas o sectores de la sociedad que se encuentran por encima o por debajo del promedio, en realidad lo que nos indica este valor es que, digamos, existe un incremento sostenido en lo que sería la variable proxy de los ingresos promedio del país, tanto en términos corrientes como en términos constantes, como se puede ver en pantalla. En términos corrientes, vemos la trayectoria del PIB per cápita desde los años 1950 hasta la actualidad. Y lo que se observa es que en los últimos 7 años, nuevamente analizando el periodo 2018 a 2025, vemos un incremento en el PIB per cápita corriente de 50,2%. El PIB per cápita es el PIB por persona, o sea, el ingreso, una proxy del ingreso promedio por persona de Paraguay. Y si analizamos el PIB per cápita en términos constantes, es decir, aquel indicador que ya limpia del efecto inflacionario y del efecto de los precios y analiza el incremento de los ingresos en términos reales, vemos que la variación acumulada en los últimos 7 años es del 11,5%, siempre analizando el periodo 2018 a 2025. ¿Verdad? Lo cual, bueno, indica que la variable proxy del ingreso que tenemos a disposición estaría mostrando un incremento en este periodo, contrariamente a lo que de repente se concluye si es que analizamos solamente una variable nominal que es el IPC. ¿Verdad? Entonces es importante también analizar, digamos, variables reales como esta para llegar a conclusiones relacionadas al poder adquisitivo y evitar, digamos, análisis que estén en todo caso incompletos. Volviendo entonces con el IPC, como mencioné, vemos que este indicador básicamente nos muestra de que para realizar compras que yo en el año 2017 y 2018 yo podía hacerlas con 100.000 guaraníes, hoy en día estoy requiriendo 139.200 guaraníes para hacer esas mismas compras. Pero esto en realidad está bastante en línea con la meta del Banco Central. Y también, como bien dijimos, ¿verdad? Otras variables nominales como el ingreso, el salario mínimo, el salario medio, etcétera, también se van ajustando en la misma proporción o inclusive por encima en algunos casos. Ahora bien, en cuanto al resultado puntual del mes de septiembre en términos interanuales, del 4,3%, como se mencionó anteriormente, vemos que esto estaría explicado por diversos rubros y diversos componentes de las canastas del IPC. Principalmente destacamos en términos interanuales el incremento de precios que mostró la carne vacuna a lo largo de estos últimos 12 meses. ¿Verdad? Y esta variación del 25,3% para los cortes de carne vacuna tienen una incidencia importante en el resultado total de 1,6 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que de este 4,3% de variación del IPC, 1,6 puntos está explicado exclusivamente por la dinámica de la carne vacuna. Además de la carne vacuna, tenemos otros productos que también subieron de precio en los últimos 12 meses, como por ejemplo alimentación fuera del hogar, hortalizas y tubérculos frescos, carne de aves, leche líquida, productos panificados, entre otros, cuyos incrementos, digamos, fueron atenuados por las disminuciones de precios que se observaron en azúcar y edulcorantes, seguros, pastas alimenticias, y de forma más importante el caso de los combustibles, ¿verdad? Que muestra una variación negativa de menos 6,1% en los últimos 12 meses. ¿Verdad? Entonces estos incrementos fueron compensados por estas disminuciones y en promedio entonces observamos esta tasa del 4,3% interanual a septiembre. Ya pasando al resultado mensual, vemos que en el mes de septiembre puntualmente en comparación a los precios de agosto, vimos un resultado de la inflación total de menos 0,1%. En términos acumulados, el IPC total arroja una variación de 3,3%,
Y en términos interanuales, como ya se mencionó, una variación del 4,3% por debajo del 4,6% verificado en agosto. El resultado mensual de menos 0,1% estuvo explicado principalmente por las disminuciones observadas en el último mes que se presentan en pantalla. ¿Verdad? Los combustibles, como uno de los productos principales que mostró disminuciones de precios, eh, fue, digamos, un indicador, un componente que afectó al resultado total, así como también algunos productos durables de origen importado que, influenciados por la apreciación cambiaria, ¿verdad? También mostraron disminuciones de precios. Adicionalmente, vimos ligeras disminuciones en frutas frescas, huevos, pastas alimenticias, algunos alimentos, entre otros, y también algunos servicios, como por ejemplo los alquileres, y también otros servicios estacionales como el de vacaciones y turismo, ¿verdad? Que mostraron disminuciones de precio en este mes. Eh, Estas disminuciones también, hay que decir, fueron compensadas, digamos, por los incrementos que observamos en alimentos principalmente, ¿verdad? Digamos, destacando los precios, los incrementos de precios de las hortalizas y tubérculos frescos, las carnes vacunas, la alimentación fuera del hogar, entre otros productos alimenticios, también productos como prendas de vestir y otros bienes de consumo relacionados a este incremento que se observó en este último mes, ¿verdad? Por lo cual, en promedio, digamos, estas disminuciones y estos incrementos arrojaron un resultado total de menos 0,1% para la inflación total. Aquí se observa cuáles fueron los principales incrementos de precios por grupos de la canasta del IPC registrados. Ahora vemos algunos productos como los productos hortícolas que había mencionado anteriormente, cebolla de cabeza, limón, tomate. También vemos los cortes de carne vacuna que mostraron nuevamente un incremento en este último mes. Y algunos servicios, como se puede ver más abajo también en pantalla, ¿verdad? Por otro lado, las disminuciones, como se mencionó, están muy relacionadas con lo que ocurrió con los combustibles y también con algunos bienes durables de origen importado, como ya se mencionó, y otros servicios también relacionados a la dinámica cambiaria, ¿verdad? Como alojamiento o vacaciones y turismo, entre otras cosas, que también mostraron disminuciones de precios y estos básicamente atenuaron un poco el resultado del mes, ¿verdad? En cuanto a la trayectoria de inflación mensual para el IPC total, se puede observar de que en septiembre, como se mencionó, el resultado fue de menos 0,1%, por debajo del 0,2% observado en septiembre del año pasado. Y también si analizamos la trayectoria y la dinámica de la inflación, se observa esta volatilidad que tiene este indicador a lo largo del tiempo, debido principalmente a algunos componentes de la canasta que tienden a variar de forma muy pronunciada mes a mes. Pasando un poco a la inflación núcleo, que justamente es el indicador que pretende limpiar el resultado de estas variaciones muy volátiles, vemos que este indicador arrojó una tasa mensual del 0,1%, por debajo de la tasa del 0,3% observada en agosto. En términos acumulados, este indicador arroja una tasa de 2,9% en el mes de septiembre, y en términos interanuales, este indicador estaría en torno al 3,9%. También, al observar la trayectoria de la inflación núcleo, se observa una menor volatilidad que lo que se ve en la inflación total, y vemos que el resultado del 0,1 de septiembre de este 2025 fue inferior a lo que se observó el año pasado. También, mirando un poco el resultado de la inflación subyacente, que es aquel indicador de inflación que excluye a los componentes más volátiles de la canasta, que son los productos frutícolas, vemos que este indicador arrojó una variación de menos 0,2% en el mes de septiembre, por debajo del 0% observado en agosto. En términos acumulados, este indicador arroja una tasa de 2,6%, y en términos interanuales estaríamos hablando de una tasa del 4,2%, por debajo del 4,7% observado el mes anterior. También, al observar la trayectoria de la inflación subyacente, podemos darnos cuenta de que también presenta una menor volatilidad que la inflación total, y que el resultado de este mes fue inferior al resultado del mismo mes del año pasado. Pasando un poco a describir lo que ocurrió puntualmente en el mes de septiembre, al hacer referencia un poco a los componentes diversos de la canasta,
Vemos que, como dijimos, la inflación total arrojó un resultado de menos 0,1% para el mes de septiembre en particular, pero vimos comportamientos bastante heterogéneos al interior de la canasta, como se puede ver en pantalla, ¿verdad? Empezando por los bienes alimenticios, que mostraron incrementos importantes de precios, en promedio de 0,8% en el mes de septiembre. Esto está bastante influenciado por lo que ocurrió con las frutas y verduras, que mostraron un incremento de 3,3% en promedio en este último mes, ¿verdad? Aquí podemos decir que destacan, por ejemplo, algunos productos como la cebolla, el tomate, también otros productos como sí, el locote, entre otros, que también mostraron variaciones positivas. Y decimos que básicamente estos productos estarían explicados, bueno, principalmente por su eh, volatilidad que se suele observar de forma regular, pero también por algunas restricciones a la importación de estos productos frutícolas, los cuales, bueno, limitan la oferta y elevan sus precios, ¿verdad? En términos acumulados, fijémonos que las frutas y verduras subieron en un 23,9% de precio en este año, lo cual es una tasa bastante importante, y en términos interanuales acumulan una tasa del 5,4%. En cuanto a los bienes alimenticios sin frutas y verduras, destacamos el caso de la carne vacuna, ¿verdad? Como se mencionó, bastante explicado, por cierto, por la dinámica internacional, ¿verdad? Y la dinámica exportadora de este producto. Esto, por supuesto, limita también la oferta local y eleva sus precios para el mercado local. Pero además de la carne vacuna, también destacamos incrementos en productos como la carne de aves, que se constituye en el principal sustituto para la carne vacuna. Entonces, al haber un incremento en la demanda de carne de aves, también suben sus precios, ¿verdad? También destacamos incrementos de otros alimentos como el café, el té y otros productos adicionales, como ya habíamos mostrado en los reportes puntuales. Todos estos incrementos en los alimentos estuvieron medianamente compensados por lo que ocurrió en el conjunto de otros bienes de la canasta. Y aquí observamos una disminución de menos 0,6%. Recordemos que en otros bienes se encuentran principalmente los combustibles, que mostraron una nueva baja de precios en este último mes, más o menos hacia mitades de mes. Y también adicionalmente a los combustibles, observamos disminuciones de precios en aquellos ítems de la canasta relacionados a la dinámica cambiaria, ¿verdad? Entonces, al observarse esta apreciación nominal del guaraní respecto al dólar estadounidense, vimos que muchos precios fueron también ajustados a la baja, en línea un poco con ese comportamiento del tipo de cambio. En cuanto a los servicios, vemos que se registraron disminuciones en los precios de los alquileres de vivienda y también en otros servicios como por ejemplo los paquetes turísticos, alojamiento, también servicios de transporte, en muchos casos relacionados también a la dinámica cambiaria e inclusive también a factores estacionales, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de los paquetes turísticos y cuestiones relacionadas que al ser una época de temporada baja entonces se observan estas disminuciones en los precios. En conjunto, entonces, y en suma, lo que observamos es que la inflación total arrojó una variación de menos 0,1%, pero con comportamiento bastante heterogéneo al considerar los componentes puntuales de la canasta del IPC. Continuando un poco con el análisis del entorno interno, vemos que, como ya se mencionó, en términos interanuales, la inflación total y la núcleo se ubicaron en 4,3 y 3,9% respectivamente. También vemos que la inflación subyacente arrojó una tasa de 4,2% y la subyacente X1 del 5,2%. Recordemos que la X1, además de excluir a las frutas y verduras, también excluye a los combustibles y servicios tarifados, por lo cual al excluir, digamos, el componente combustible que mostró una baja importante, entonces la subyacente X1 arroja una tasa superior a la de la subyacente. Y por otro lado, si nos ponemos a analizar el resultado del IPC-SAE, que es el IPC sin alimentos y energía, para que excluye básicamente a todos los componentes alimenticios y también a los componentes energéticos, incluido el combustible, vemos que este indicador estaría en torno al 2,8% de variación interanual, ¿verdad? Entonces, este indicador nos muestra, digamos, la dinámica de los componentes de la inflación, bienes y servicios, ¿verdad? Que son distintos de alimentos y combustibles, y esta inflación estaría bastante controlada, inclusive por debajo de la meta del Banco Central.
En cuanto a los bienes libres sin frutas y verduras, este indicador arrojó una tasa del 4,5% interanual a septiembre. También vemos que en términos interanuales los alimentos, como ya se mostró, continúan mostrando un incremento de precios. Vemos que de una tasa del 8,8% en agosto, esto subió ahora al 9,8%, ¿verdad? Los alimentos continúan mostrando, digamos, una trayectoria al alza y de vuelta dentro de alimentos destaca las carnes vacunas y también los productos frutihortícolas, como se mostró anteriormente. En cuanto a los combustibles, vemos la disminución interanual de 4% aproximadamente que mostró este indicador. Y esto, por supuesto, ayuda un poco a compensar los incrementos, los demás incrementos de la canasta y a ubicar al resultado del IPC total en torno al 4,3%. También vemos que los servicios arrojaron una tasa de 3,4% en su conjunto, ¿verdad? Una tasa bastante en línea con la meta del Banco Central. Y como ya se mencionó, la núcleo y el IPC-SAE mostraron tasas de 3,9 y 2,8% interanual respectivamente. En términos de incidencias, lo que destacamos acá es que el resultado de la inflación total del 4,3% está principalmente influenciado por el componente de alimentos, sobre todo el componente alimenticio sin frutas y verduras, que tiene una incidencia de 2,6 puntos porcentuales de este 4,3. Es decir, más de la mitad de la inflación total está aplicado por alimentos sin frutas y verduras. Y aquí dentro del rubro alimenticio destacamos, como siempre, los productos cárnicos, ¿verdad? Que son los productos que mostraron la mayor variación interanual dentro de este componente y la mayor incidencia interanual dentro de este componente. Seguidamente vemos también los incrementos en frutas y verduras que contribuyen también al alza para la inflación total, y esto se estaría compensando ligeramente por lo que ocurre con los componentes de energía, con una incidencia negativa de menos 0,2 puntos porcentuales. Entonces, este sería más o menos el resultado ya desagregado por componente de la canasta. Como mencioné, comportamiento bastante mixto y heterogéneo si analizamos por componente dentro de lo que ocurrió en el IPC. Ahora bien, yéndonos a analizar el conjunto puntual de productos frutihortícolas, vemos que este indicador, ¿verdad? Se encuentra al alza. Hoy en día arrojando el índice de fruta y verdura arrojando una puntuación de 149,3 puntos aproximadamente, ¿verdad? Es decir, un incremento por encima de los niveles observados en meses previos. En términos interanuales, la variación es del 5,4% para las frutas y verduras en su conjunto, pero si analizamos a las frutas y verduras en comparación al periodo de noviembre-diciembre del 2024, vemos que este indicador arroja una variación acumulada en ese periodo del 26,7% aproximadamente. Y vemos incrementos puntuales bastante importantes en, por ejemplo, el caso del ocote, el caso del tomate y el caso de la cebolla de cabeza, ¿verdad? Con incrementos del 233,8%, 115,7%, 12,5%, entre otros, ¿verdad? En comparación a ese periodo de finales del año pasado. Esto nuevamente se encuentra ligeramente compensado por las disminuciones en algunos precios como la papa, la zanahoria. Sin embargo, hay que destacar que para este caso de productos que muestran incrementos bastante significativos, nos encontramos todavía al momento de la fecha contando con ciertas restricciones a la importación y por supuesto limitaciones a la oferta de estos productos en el mercado local, lo cual termina impactando en los precios, ¿verdad? Por lo cual, bueno, esto estaría explicando un poco también lo ocurrido con frutas y verduras y finalmente el impacto que este componente tiene sobre el resultado del IPC total. Volviendo un poco al resultado de la carne, vemos que en el mes de septiembre la carne vacuna en su conjunto y en promedio arrojó una variación del 1,7%, destacándose los cortes, ¿verdad?, típicos y tradicionales para asado, como por ejemplo costilla, vacío, entre otros, pero lo que se observa es un incremento bastante generalizado en los diversos cortes de carne vacuna, ¿verdad? En términos interanuales sí que el incremento es del 25,3%, bastante significativo, y estaría explicando en su mayoría, digamos, lo ocurrido con la inflación total. Este resultado y este incremento sucesivo que se da en la carne vacuna, según lo que nos indican agentes del sector, se estaría debiendo
a una menor oferta en el mercado local, derivado principalmente de la dinámica exportadora, así como también el incremento de precios del ganado en pie, lo cual, bueno, tiende a elevar los precios de consumo finalmente para el consumidor final, que sería la población en general, ¿verdad? Por lo cual, bueno, se observa este incremento importante en estos precios. Adicionalmente, vemos también la carne de aves con un incremento de 0,8% mensual, destacándose los incrementos en pechuga de pollo, muslo de pollo, también alita de pollo, entre otros cortes. Y como mencionaron también los agentes del sector cárnico y del sector de carne de aves, ellos nos explican que están observando una mayor demanda por estos productos en consecuencia del incremento del precio de la carne vacuna, ¿verdad? Lo cual, bueno, tiende también a elevar un poco los precios de los bienes sustitutos, como en este caso la carne de aves. En cuanto a la carne de cerdo, si bien se observó una disminución ligera en el último mes de menos 0,2% mensual, lo que se observa es que en términos interanuales el incremento fue del 10,7%, también un incremento importante, probablemente y posiblemente derivado también de esta sustitución que se da con la carne vacuna, ¿verdad? Que está mostrando incrementos importantes de precio. Por lo cual, bueno, esta sería la dinámica que observamos en los precios de los distintos cortes de carne en general. También hay que decir que vimos incrementos de precios de algunas carnes de pescado, entre otros productos también sustitutos, los cuales, bueno, impactaron también el resultado tanto mensual como interanual del IPC. Y para ir cerrando la presentación, vemos también lo ocurrido con los combustibles, que como se mencionó, más o menos hacia mitad del mes de septiembre mostraron una nueva reducción de precios, lo cual, bueno, en promedio arrojó una variación mensual negativa de menos 2,3% y en términos interanuales del menos 4%. Esta disminución se dio básicamente en todos los combustibles, gasoil común, nafta super y gasoil aditivado, y también se está dando tanto en el emblema, digamos, estatal, como también en los diversos emblemas privados. Por su parte, el gas de uso doméstico registró un ligero incremento en el último mes de 0,1%. Para ir cerrando la presentación, mostramos la proporción de variaciones positivas en la inflación en el mes de septiembre y vemos que el 37,8% de los productos de la canasta mostraron variaciones positivas en este último mes. Esto estaría por debajo del promedio histórico del 44,8%, ¿verdad? Y también por debajo del observado en agosto, en donde habíamos visto una tasa del 43,9%, ¿verdad? Por lo cual, bueno, menos productos que en ese mes hoy en día arrojaron tasas positivas de inflación. Finalmente, mostramos un breve resumen de lo compartido en la presentación. Vemos que la inflación total interanual de septiembre disminuyó con respecto a agosto, ubicándose en 4,3% en comparación al 4,6% del mes anterior. La inflación núcleo interanual también fue inferior al resultado de agosto, ubicándose en 3,9%. La inflación total mensual en el mes de septiembre también fue inferior a lo observado en agosto, con una tasa del menos 0,1% en conjunto. Y también la inflación núcleo mensual arrojó una tasa moderada de 0,1%, pero esta está por encima a lo observado en el mes de agosto, en donde habíamos visto una tasa de menos 0,1%. En septiembre se observaron bajas de precios en combustibles, como se mencionó en la presentación, en bienes durables y también en algunos servicios y renta, alquileres de vivienda, los cuales, bueno, ayudaron un poco también a explicar este resultado en el agregado, ¿verdad? No obstante, hay que decir, ¿verdad?, se destacaron los incrementos de precios en algunos segmentos, como por ejemplo los alimentos, con un incremento de 0,8%, y dentro de alimentos, la carne vacuna y las frutas y verduras en particular, con incrementos de 1,7 y 3,3% respectivamente en términos mensuales. Otras agrupaciones también que mostraron incrementos fueron vestimenta y calzado, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos, y muebles y artículos para el hogar, con tasas de variación positivas en este último mes. La inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras fue superior a la de agosto, con una tasa del 10,5% para el mes de septiembre. Y esto, bueno, como dijimos, estuvo bastante explicado por lo que ocurre con el segmento de carnes vacunas, ¿verdad?, que tiene una incidencia importante no solamente sobre la inflación total, sino también sobre la inflación de alimentos en particular, ¿verdad? Y finalmente, habíamos visto que la proporción de variaciones positivas de la canasta arrojó una disminución respecto al mes de agosto,
ubicándose en 37,8% en comparación al 43,9% del mes anterior, lo que indica, bueno, que menos productos de la canasta en comparación al mes pasado mostraron incrementos de precios. En cuanto al entorno externo, habíamos repasado la trayectoria del crudo, ¿verdad? El petróleo Brent y WTI con variaciones interanuales negativas del menos 7,2 y menos 8,3% respectivamente. El índice de la FAO con una variación interanual de 6,9% para el total de alimentos y destacando puntualmente el caso de los aceites con la tasa interanual más elevada en torno al 24,3%. También, al haber analizado las distintas economías de la región, vemos que Uruguay, Brasil, Perú mostraron tasas de inflación negativas en el mes de agosto y el resto de las economías presentó tasas de inflación moderadas, a excepción de Argentina y Bolivia, con tasas importantes de variación de inflación mensual en agosto del 1,9 y 1,01% respectivamente. Recordemos aquí que Paraguay mostró en agosto una tasa de variación de 0,1%, más o menos en torno al centro de la distribución de variaciones de inflación de los países de la región. Y con eso concluimos la presentación. Muchas gracias por su atención.